Buenas tardes, mi nombre es el doctor Miguel Palacios Quito, tengo alta especialidad en imagenología del sistema musculoesquelético y vamos a ver la tarde de hoy la evaluación por imagen de los cambios postquirúrgicos en ligamentos cruzados. Dejo mi correo para alguna duda, aclaración o comentario al final de esta diapositiva. Los objetivos de la exposición será evaluar las generalidades de la cirugía de reconstrucción ligamentaria, la planeación prequirúrgica por imagen, las técnicas en imagen de resonancia magnética y las indicaciones que principalmente se solicitan. Veremos los hallazgos por imagen, principales complicaciones y finalmente las complicaciones de acuerdo a su temporalidad. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior es de las cirugías más comunes en Estados Unidos, de acuerdo a este artículo que dejo como a pie de página. Aproximadamente se realizan 200.000 cirugías al año, siendo la vía artroscópica mayor uso que la abierta. Las técnicas que podemos observar son las de aloinjerto, que son tendones del mismo paciente, de recto interno, semitendinoso, tendón rotuliano, este último ya menos, y el donante cadavérico de animal o de tipo sintético. Las técnicas de reparación son de autoinjerto con tendón rotuliano, la técnica hueso-tendón-hueso y finalmente la técnica de doble hilera, la de semitendinoso con recto interno, la que se utiliza generalmente en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Se utiliza un doble fascículo, el cual se crea un túnel femoral, un túnel distal, plegamiento de estos ambos tendones para formarlos y finalmente la plastía, la cual se fija mediante un tornillo para favorecer su unión. En una imagen prequirúrgica, de acuerdo a este artículo del 2022 de un seminario de radiología musculoesquelética en Europa, las proyecciones habituales que toda imagen prequirúrgica debe evaluarse es una proyección de anteroposterior y lateral de rodilla en carga, un axial de Merchan a 45 grados y el eje mecánico bipodálico. En esta imagen lo que nos va a ayudar es evaluar el túnel femoral, el túnel tibial, la orientación que tiene mi escotadura intercondilia y la apertura del túnel tibial distal. En estas imágenes estamos viendo la orientación que tiene mi túnel femoral, el cual tiene que ir en el aspecto superolateral de la escotadura intercondilia, tiene que seguir un trayecto oblicuo mi túnel femoral a una distancia de hasta 1 milímetro de la línea cortical posterior a nivel de la línea de Blumensatt. Y el túnel tibial tiene que tener esta orientación pasando entre 4/4 que nosotros podemos delimitar entre el segundo cuarto para evitar que haya contactos prematuros como una complicación. En estas proyecciones antero-posterior y lateral de rodilla, vamos a observar cómo el círculo blanco me va a señalar la apertura del túnel femoral, el cual se ubica en el aspecto superior y lateral de la escotadura intercondilia lateral. El círculo blanco inferior me está señalando mi apertura tibial, la cual se tiene que proyectar desde la espina tibial medial. Para poder delimitar o saber que nos encontramos con un túnel femoral congruente, en una proyección lateral se traza una línea cortical posterior y mi túnel femoral tiene que estar a una distancia de 1 milímetro. Finalmente, trazo una línea que vaya al techo intercondilio, otra línea que vaya al margen subcondral de la meseta tibial, donde espero yo encontrar mi túnel tibial y posterior a esta línea del techo intercondilio o de Blumensatt, la orientación del túnel femoral. En esta otra imagen les estoy señalando el trayecto que lleva un túnel femoral, que es posterior a la línea cortical posterior, y el trayecto que lleva el túnel tibial. La posición del túnel femoral determina la isometría de la plastía, es decir, el movimiento que va teniendo en flexión o extensión de la rodilla. En una imagen en sagital o lateral determinamos la línea cortical posterior y la línea del techo intercondilio, que es la línea de Blumensatt, para delimitar mi orientación de mi túnel femoral. Y en la imagen en coronal, como habíamos visto, es la apertura de este túnel, el cual se tiene que ampliar el techo intercondilio para evitar el pinzamiento de la plastía. La orientación de mi túnel femoral depende de la lateralidad de la rodilla. En el contexto de una cirugía de una rodilla derecha es en el radio de las 10 al de las 11 y de la izquierda entre la 1 y las 2. Evitar sobre todo que quede en el radio de las 12, porque eso nos va a hablar de que el ligamento se va a tensar más dependiendo del mecanismo de flexión de la rodilla. En estas imágenes de resonancia magnética en T2 con saturación grasa y un sagital de P sin saturación grasa, observamos
¿Cómo tienes aquí la posición de mi túnel femoral con mi túnel tibial? Como habíamos mencionado en esta imagen, cuando es derecho tiene que ir en el radio de las 10 al de las 11 y mi túnel tibial tiene que ir hacia las 5 de la tarde. Cuando es en la rodilla contralateral, vemos que la posición del túnel femoral es entre la 1 y entre las 2, y como el túnel tibial tiene una orientación entre las 7 de la tarde. Estos son muy importantes porque va a determinar la isometría del injerto. Y la entrada del túnel tibial posterior es una línea imaginaria que se va a corresponder o a continuar con el techo intercondilio. El efecto de la isometría ya lo habíamos hablado previamente. La línea azul nos va a determinar esta isometría, generalmente en el contexto de una flexión o extensión de la rodilla. La línea verde nos está señalando un ligamento cruzado demasiado anterior, haciendo que mi injerto quede flojo en extensión pero tenso en flexión. Muy diferente cuando tenemos la línea roja, cuando mi ligamento cruzado queda demasiado posterior, haciéndose tenso en la extensión pero laxo en la flexión. La orientación que tiene la proyección coronal del injerto del túnel tibial también va a depender, ya que si la apertura femoral queda muy vertical, va a favorecer el contacto prematuro del injerto, condicionando un tipo de complicación de tipo pinzamiento, a diferencia de una orientación oblicua que nos hace evitar esa complicación. Las indicaciones más comunes por resonancia magnética son inestabilidad de la rodilla en el contexto de una rotura de la plastía o lasitud del mismo, trauma posterior a una cirugía, con énfasis en observar la integridad, sospechar de alguna rotura menitemenisco o un defecto condral, limitación de la movilidad, un atrapamiento secundario a una mala técnica del túnel, artrofibrosis o gangliones con cuerpos libres interarticulares y finalmente un fallo en la reconstrucción del injerto. El protocolo de resonancia magnética que propongo lo obtengo de este artículo que pongo a pie de página, en donde nos menciona que se debe utilizar magnetos de alto campo de 1.5 de 3 Tesla, haciendo énfasis en estas secuencias. Axial con coronal TP FATSAT o T2 con saturación grasa, un sagital T1 turboespineco, sagital T2 turboespineco, el primero para delimitar patología medular y el segundo para ver líneas corticales y ligamentos y la isometría de la plastía, y finalmente un sagital específico siguiendo el techo intercondilio obtenido en imagen en sagital T2 para ver en un corte más fino, si comparamos con las secuencias predecesoras, ver la orientación de mi techo y mi orientación hacia el techo intercondilio con la línea cortical femoral posterior. ¿Qué tenemos que decir nosotros como radiólogos? ¿Qué posición tiene el túnel femoral, el túnel tibial, dependiendo de qué rodilla sea? La integridad y la señal de la plastía, ver la amplitud de la fosa intercondilia. Este último punto de la zona desnuda es cuando se utilizaba la técnica de tendón rotuliano, donde teníamos que hablar de la zona que quedaba desprovista de tendón patelar. Y finalmente el resto de la rodilla de acuerdo al protocolo habitual institucional o personal de cada radiólogo. Los túneles óseos va a depender, como mencioné previamente, de la rodilla. Este es el caso de una imagen en saturación grasa coronal y sagital sin saturación grasa, donde nos sugieren ellos que para el túnel femoral tenemos que ver qué rodilla es. Este es el caso de una rodilla derecha, por la orientación que tiene en el horario de las 11 o de las 10, dependiendo, y el trayecto tibial hacia las 5 de la tarde. Para delimitar el efecto de la isometría, tenemos que trazar una línea que vaya en el techo intercondilio y saber que mi túnel femoral va a quedar siempre posterior a la línea de Blumenstadt y a una distancia no mayor a 1 milímetro de la línea cortical posterior. La señal del injerto va a depender de la temporalidad. Es normal observar señal intermedia intrasustancia en estos tendones. Recordar que en condiciones normales los tendones son avasculares, a diferencia de un ligamento que sí tiene vascularidad. Entonces, lo que nosotros vamos a esperar en cuanto a los meses es que sea un periodo denominado de una vascularización de mi tendón para hacer ligamento, denominado ligamentización. Este fenómeno en los primeros 0 a 2 meses, mi neoligamento va a ser de baja señal en las secuencias de pulso, tanto en turboespineco como en las secuencias de eco de gradiente. En los 2 a los 18 meses, vamos a observar una señal intermedia en T1 con señal isointensa líquida en las secuencias con saturación grasa macroscópica. Y finalmente, de 18 meses a 4 años, hay una baja intensidad nuevamente en T1, señal intermedia en TP-FATSAT o T2 con saturación grasa, lo cual puede llegar a ser hasta los 4 años.
El principal diagnóstico diferencial que nos enfrentamos como radiólogos es la sospecha de rotura de la plastía. Aquí tenemos que llevar en énfasis más que la señal, es las características anatómicas adicionales que vamos a ver. El estadio 1 entonces es necrosis avascular, hipointenso en todas las secuencias, hasta 14 días. El estadio 2 es revascularización, empezamos a ver una mayor señal en T1 y en DP-FAT-SAT hasta 2 a 3 meses. El tipo 3 es una señal intermedia de 3 meses a 18 meses, hasta finalmente posterior a los 18 meses hasta los 4 años, volverse hipointenso. La fosa intercondilia habíamos dicho que tenemos que delimitar mi amplitud. En una resonancia magnética prequirúrgica o postquirúrgica tenemos que ver si hay osteofitos marginales a nivel del techo intercondilio que condicionen pinzamiento de tipo óseo. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Osteofitos marginales en el borde lateral o medial y el tratamiento es una troqueoplastía con remoción de esas prominencias o excrescencias óseas. Las complicaciones de esta cirugía, una vez que nosotros hablamos de mi orientación de mi túnel femoral, mi túnel tibial, la señal, el techo intercondilio, tenemos que hablar de las complicaciones. Las vamos a dividir en la temporalidad. Precoces menores a 3 meses, el cual puede ser una colocación inexacta de mi túnel debido a dificultades técnicas, una migración espontánea o traumática de este material de cirugía que va a condicionar un pinzamiento articular, la presencia de artrofibrosis, de tipo focal o difuso, el pinzamiento y quistes a nivel del túnel tibial. Y las tardías son la presencia de osteoartritis, lesiones de menisco, una lesión condral o una rotura parcial o total de hemiplastía. El túnel femoral, cuando queda demasiado anterior, va a condicionar que aumente su tensión en la flexión, pero si queda demasiado posterior, aumenta su tensión en la extensión. Por eso en la imagen predecesora, el punto medio es lo ideal, sabiendo mi línea cortical posterior y posterior a la línea de Blumenstadt. Lo mismo pasa con mi túnel tibial. Cuando queda demasiado posterior, el injerto es vertical y disminuye la estabilización tibial anterior. Pero si queda demasiado anterior, produce contacto con el techo intercondilio. Estas son imágenes obtenidas de la literatura, donde ejemplifico algunas de las principales complicaciones. La primera se trata de un paciente que se obtiene una resonancia con saturación grasa macroscópica, donde nos están señalando en esta imagen en corte sagital prácticamente una rotura completa de mi neoligamento, del ligamento cruzado anterior con este desplazamiento anterior de la tibia, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Tenemos un desplazamiento tibial anterior, tenemos características las contusiones óseas en el margen anterior del cóndilo femoral lateral, en el margen posterior de la meseta tibial externa y un proceso inflamatorio a nivel de la bursa suprapatelar, a nivel del receso, en este caso anterior a la meseta tibial y posterior. El siguiente caso es un paciente diagnosticado con una falla funcional debido al curso vertical que tiene mi ligamento cruzado anterior. Habíamos dicho que el túnel, en este caso, que va a nivel femoral, tiene que siempre estar posterior al techo intercondilio, trazando una línea que tenemos aquí, pero tiene que determinar una cierta oblicuidad, ya que este ligamento, cuando queda muy vertical, aumenta la tensión y va a condicionar un contacto prematuro. Y aquí vamos a ver una traslación prácticamente del cóndilo femoral con la meseta tibial, mayor a 5 milímetros. Este es otro ejemplo de una artotomografía con reconstrucción coronal, donde observamos la migración interarticular que nos muestra la flecha recta del injerto óseo tibial posterior a una cirugía con técnica semitendinoso con recto interno. Y este es otro caso de una artotomografía en sagital, donde estamos viendo que hay presencia de contraste a nivel de hemiplastía y finalmente este trayecto muy verticalizado que tiene, ¿no? Que está condicionando, inclusive aquí vemos contacto con el techo intercondilio. Este es otro ejemplo de una imagen de resonancia magnética sagital con saturación grasa, donde vemos este proceso generalmente de mayor intensidad de señal alrededor de mi túnel tibial y vemos cómo aquí también hay tejido de señal intermedia a nivel del trayecto de mi nuevo ligamento, en el contexto posiblemente de señal hemática. Vemos de igual manera que se acompaña de señal intermedia en el nivel del receso suprapatelar. Vemos aquí de igual manera el asterisco, contusión ósea, la cabeza de flecha, perdón,
contusión ósea en el cóndilo femoral lateral, en el margen posterior de la meseta tibial externa y finalmente derrame suprapatelar. El pinzamiento es otro tipo de complicación. Ya lo habíamos mencionado previamente, tiene que ver con la orientación que va a tener mi plastía a nivel de la escotadura intercondilia y finalmente la orientación que tiene el túnel tibial. Se va a definir como un contacto prematuro de la plastía, secundario a una inadecuada técnica, contacto con el techo intercondilio, contacto con el ligamento cruzado posterior y finalmente contacto con el aspecto lateral del cóndilo femoral lateral. Estos son algunos ejemplos. El primero es una imagen de resonancia magnética en sagital de P con saturación grasa, donde vemos señal hiperintensa y pérdida de la concavidad anterior del aspecto distal de mi injerto, causado por este osteofito en el aspecto lateral del cóndilo femoral lateral. Estos son los hallazgos que nosotros tenemos que ver, señal de mi injerto y si hay excrescencias óseas a nivel del techo intercondilio que merite posiblemente un tratamiento de tipo quirúrgico. Este es otro caso de un ultrasonido longitudinal donde se está observando con la cabeza de flecha que hay una protrusión de este tornillo que se suele colocar para favorecer la osteointegración del injerto. Y miren cómo condiciona desplazamiento óseo si delimitamos una línea aquí del margen óseo y proceso inflamatorio local a nivel del aspecto anterolateral de la rodilla. Otro tipo de complicación es la artrofibrosis. Es un tejido residual o nativo. En el contexto de estas cirugías de reemplazo o de sustitución del ligamento cruzado anterior, habitualmente en el área artroscópica, lo que se suele hacer es remoción de los segmentos más distales, pero parte de ese muñón a veces queda tejido residual. Ese tejido residual que dejamos condiciona una reacción inflamatoria crónica que se va a presentar como fibrosis a nivel de la articulación. De forma focal, como la presencia de focos de baja señal en T1, intermedios en T2 y saturación grasa macroscópica, de localización en escotadura intercondilia o anterior a mi túnel tibial, teniendo como punto de corte anatómico la grasa de Hoffa. Va a ser un tejido de señal intermedia a nivel de la grasa de Hoffa, bordeando el margen anterior de la escotadura intercondilia. Son lesiones intrasustancia a nivel femoral o tibial que lo que van a impedir es una adecuada extensión de la rodilla. La forma difusa es un foco de mayor señal que prácticamente sustituye mi revestimiento condral de la superficie intercondilia. En estas imágenes vamos a tener en el primero es una imagen de resonancia magnética ATP-SPAT-SAT, donde observamos este tejido de señal intermedia a nivel de la grasa de Hoffa, pero anterior a mi techo intercondilio, en el contexto de un cambio de cirugía de ligamento cruzado anterior. Esta es otra imagen posterior a un año del mismo paciente, donde vemos que ya se está extendiendo de la grasa de Hoffa con dirección interarticular. Este es otro caso de artrofibrosis de tipo difuso, donde vemos en estas imágenes sagital en T2 los cambios a nivel del tornillo que se deja de la tibia. Vemos cómo hay un tejido en una imagen inicial, este tejido de señal intermedia, y como en imagen evolutiva vemos cómo ahí es un tejido hipointenso que sustituye todo mi revestimiento condral y prácticamente ya contacta en aras de un nuevo ligamento, pues de cierta manera verticalizado. Las complicaciones a nivel del túnel tibial son la presencia de gangliones. Es una complicación bastante rara. Suele haber imágenes de señal líquida de morfología multiloculada a nivel de mi túnel tibial. Algunos autores mencionan que es en el contexto de tornillos de transferencia que van a condicionar a veces este desplazamiento y moldeamiento de la superficie anterior de la tibia. Y de otro tipo de complicaciones es la lasitud o el ensanchamiento de mi túnel tibial. Se va a definir como un ensanchamiento mayor a 2 milímetros en radiografías en estudios de seguimiento durante al menos 24 meses, teniendo como límite tolerado 15 milímetros. Posterior a eso, debemos reportarlos para que el cirujano considere hacer algún cambio, si amerita, en las condiciones clínicas del paciente. El siguiente tema que hablaremos son las cirugías de ligamento cruzado posterior. A diferencia de las anteriores, es el 2 o el 3% de estas cirugías. Las indicaciones son inestabilidades significativas en relación con rotura total del ligamento cruzado, fracturas con avulsión ósea de componente interno y daño multiligamentario, daños generalmente de cruzados y de colaterales. Las técnicas quirúrgicas aquí no hay un estándar en la reparación de este ligamento. Se sabe, por ejemplo, que el túnel femoral tiene que seguir la orientación nativa
Para el túnel distal hay dos tipos de técnicas que vamos a mencionarlo. Cuando se le coloca un túnel tibial, que es del Killer Tour, y de inlay cuando es directamente fijado a la tibia. La plastía se prefiere también con la técnica de doble hilera, tendones autólogos, semitendinoso con recto interno y en menor grado tendón patelar, de un solo fascículo y de doble fascículo. En la evaluación prequirúrgica, en las representaciones gráficas sagitales A, B coronal, con el homólogo de su imagen morfológica, vamos a ver cómo el círculo y la línea azul me está señalando la orientación que tiene el fascículo anteromedial de mi ligamento cruzado posterior. Y la línea roja, y la flecha roja, la orientación que tiene mi fascículo posterolateral. Se busca que se trate de asemejar la localización nativa de mi nuevo ligamento. La evaluación prequirúrgica son radiografías iniciales para ver la orientación y la espesor que tiene mi túnel tibial, la orientación de mis túneles, y la resonancia magnética habitualmente se pide en búsqueda de complicaciones. No se pide de manera inicial por este fenómeno de señal que nos puede generar artefactos, un falso negativo en el contexto de saber la temporalidad que tiene la señal de hemiplastía. Vamos a ver la orientación del túnel femoral y tibial, morfología de la plastía, si fue técnica de un solo fascículo o de doble fascículo. La señal de la plastía sigue los mismos parámetros que la señal del ligamento cruzado anterior y finalmente sus complicaciones. En la primera, como vamos a ver aquí, son imágenes donde quiero representar que la técnica de Inlay es la colocación de este tornillo en el aspecto posterior de la meseta tibial interna, que es este caso que estamos viendo en esta imagen sagital, como hay esta presencia de deflexión de la señal en el aspecto posterior y el trayecto que tiene mi ligamento cruzado posterior, y finalmente un túnel femoral, mi plastía y un túnel tibial en el contexto de la técnica de Killer-True. La imagen, en este caso sagital con saturación grasa macroscópica, me está señalando la técnica que tengo de mi túnel tibial, la orientación que tiene mi ligamento cruzado posterior en dirección al cóndilo femoral. Estas son otras imágenes, tanto en coronal y en sagital, ambas de cada uno. Ahí B me está señalando la técnica de un solo fascículo. Y finalmente C y D me está señalando la técnica de doble fascículo. Recordar siempre que se busca asemejar mucho la función nativa del ligamento cruzado posterior, siendo la más común la técnica de doble hilera. La evaluación posquirúrgica generalmente va a depender si es de un solo fascículo o de doble. Los puntos A y B me están señalando que en un solo fascículo, generalmente en el plano sagital, lo tenemos que colocar en la mitad o en el 2/4, la orientación que tiene mi inserción condilar a nivel del fémur del ligamento cruzado posterior. Y que en este caso, la orientación que va a tener es el radio de la zona en una rodilla derecha o el radio contralateral en el caso de una rodilla opuesta. A nivel, trazamos nosotros luego una línea del margen articular de las mesetas tibiales y otra línea longitudinal con dirección a la superficie más superior de mi ligamento, el cual esperamos valores de 8 a 10 milímetros. En el contexto de una rodilla derecha, observamos que vamos a tener doble fascículo hacia la 1 y hacia las 3, en el contexto de una rodilla derecha, y aquí en este caso ya no se aconseja delimitar mi margen articular longitudinal o en el radio de las 11 del lado contralateral o 11 y 9 izquierdo en el contexto de un doble fascículo. La señal del injerto, como ya lo habíamos visto en la diapositiva previa, va a seguir un mismo fenómeno de ligamentización debido a que se va a utilizar un mismo tendón, tanto el semitendinoso como el recto interno. Tener muy en mente que estos estadios nos van a ayudar a delimitar qué cambios de señal podemos nosotros esperar de acuerdo a la temporalidad y de acuerdo también a si se sospecha de una rotura o se sospecha de una alteración en la señal propia del injerto. Las complicaciones de la cirugía del ligamento cruzado posterior difieren un poco de la de cruzado anterior. Las complicaciones se van a evaluar de acuerdo a la sintomatología del paciente. La presencia de una rodilla inestable nos puede llevar a sospechar de una falla del injerto debido a una lasitud de mis túneles o debido a una rotura. Que hay una limitación de la flexión y la extensión, tenemos que pensar en pinzamientos de tipo óseo a nivel del techo intercondilio, a nivel sobre todo de algún cóndilo femoral medial o del aspecto más posterior de la meseta tibial.
La presencia de artrofibriosis de tipo focal o de tipo difuso y estos cuerpos libres interarticulares en el contexto de un fenómeno de osificación endocondral. Y finalmente, un dolor en rodilla persistente, pues de tipo multifactorial. Este es un caso de una imagen en sagital con densidad de protones, donde estamos viendo un desplazamiento muy vertical que va a tener mi trayecto intraarticular de mi ligamento cruzado posterior. Tenemos aquí mi túnel tibial, que conserva ya su señal. Tenemos aquí de igual manera un trayecto muy vertical. Esperamos que en la zona del genu del ligamento cruzado posterior exista una mayor convexidad, que en este caso no lo tenemos, o que esta zona se verticalice, condicionando una falla, en este caso, funcional de mi ligamento. Este es otro caso donde tenemos un incremento en la intensidad de señal en el contexto de una rotura. Prácticamente tengo mi túnel tibial, aquí no se observa el túnel femoral, pero vemos cómo hay un incremento en la intensidad de señal, una desorganización fascicular y pérdida de los fascículos en el contexto de una rotura, con el consiguiente desplazamiento de la tibia. Esta otra imagen en axial con saturación grasa macroscópica, prácticamente me está señalando que existe una desorganización y pérdida del trayecto habitual de mi ligamento cruzado posterior. Y este es otro caso de un contexto de artrofibrosis. Habíamos mencionado previamente que la artrofibrosis es este tejido nativo del ligamento a nivel de sus muñones proximales o distales que van a condicionar una reacción inflamatoria crónica. Este tipo de reacción lo vamos a ver nosotros por evaluación morfológica, como es un tejido hipointenso en T1 y de baja señal en señales sobre todo de densidad de protones o de T2. Las siguientes imágenes tenemos un sagital con densidad de protones, sagital y axial también en densidad de protones, pero con saturación grasa, donde estamos observando estos focos de baja señal a nivel de la grasa de Hoffa característicos y anteriores a mi nuevo ligamento. Tenemos aquí una técnica de doble túnel tibial. Vemos aquí cómo hay focos de baja señal que envuelven, en este caso, a mi nuevo ligamento. Y como aquí en esta flecha recta nos están señalando y como en la correlación artroscópica estamos viendo aquí cómo el nuevo ligamento prácticamente tiene estos focos violáceos redondos y hacen un engrosamiento fusiforme de mi nuevoplastía en relación con lesiones de tipo cíclope. Esto es en el contexto de una artrofibrosis de tipo focal que está afectando mi nuevo ligamento. Ya para terminar, quiero hacer énfasis en que la evaluación de la cirugía de ligamento de cruzado debemos hacer énfasis en la orientación de mi túnel femoral, de mi túnel tibial, la orientación siguiendo el horario del reloj, sabiendo que si es de rodilla derecha o de rodilla izquierda y mi túnel tibial de igual manera. La señal tenemos que tener énfasis sobre todo en la temporalidad, indagar un poco con antecedentes clínicos antes inclusive de poner en nuestra impresión diagnóstica la posibilidad de una rotura. La señal es muy importante, pero es una señal evolutiva. Tenemos que saber qué tiempo tiene y a ser muy precisos con nuestros clínicos y colegas cirujanos ortopedistas que la evaluación por resonancia magnética nos juega una mala pasada por la señal. Tenemos que tener siempre en mente eso. Saber la temporalidad, qué tipo de técnica quirúrgica y qué complicación se sospecha para ser nosotros más incisivos en nuestra impresión diagnóstica y no generar un conflicto con nuestros colegas cirujanos ortopedistas. Estas son mis referencias bibliográficas. De los artículos que sugiero son tanto el punto 1 como el punto 2. Son artículos, el primero es del 2016, el segundo es del 2022, es de este año, donde hace énfasis en la evaluación prequirúrgica y las potenciales complicaciones. Eso es todo. Muchas gracias.